desde que nos enteramos del fallecimiento de Silvia Pinal, señores, Elizabeth Curiel ha estado obviamente siguiendo todo lo que está pasando, todos los detalles, paso a paso. Vamos directamente para que nos cuente qué es lo último que ha sucedido. Adelante, Elizabeth, en vivo desde la Ciudad de México. Adelante, Elizabeth. Hola Lili, Raúl, es un gusto saludarlos, no con estas noticias. México está de luto. Quiero contarles que de verdad no cabemos aquí los medios de comunicación. Calculamos ser más de 100 personas las que estamos dando cobertura a esta triste noticia que se dio el día de ayer por la tarde. Les cuento que no solamente estamos los medios de entretenimiento, también está toda la prensa en general, de periódicos, televisoras, digitales. Es un mundo de periodistas los que estamos aquí trabajando, sí, pero también dándole el último adiós, no nada más a la diva mexicana, a esa gran actriz que fue Silvia Pinal, sino a esa persona alegre, amable, sencilla que siempre fue con nosotros, Silvia Pinal. Obviamente su legado es inalcanzable, inigualable, indiscutible. De verdad, les puedo yo decir que todos estamos muy tristes en este momento por la partida de Silvia Pinal. Vamos a ver lo que ha sucedido en el transcurso de la tarde de ayer y el día de hoy. Veamos. Luego de varios días hospitalizada y de pensar que se estaba recuperando, incluso que saldría de alta ayer, todo se complicó y pasadas las 6 de la tarde se dio la noticia de que había fallecido. El movimiento en el hospital comenzó, la carroza salió con dirección a la funeraria. Por los pasillos del hospital vimos a Alejandra Guzmán triste, devastada, también a Silvia Pasquel. Ninguna tenía el ánimo de hablar, pero fue Efigenia Ramos, la asistente, amiga y compañera por 35 años de Silvia Pinal, quien habló con nosotros. Pues tuvo 2 colapsos pulmonares, entonces eso fue lo que pasó. A mi jefa, mi gran compañera, fueron 35 años y esto, la verdad, es un golpe muy fuerte. Y es que como cada año que doña Silvia visitaba el hospital por las mismas causas y en las mismas fechas, su fortaleza la sacaba adelante y esta vez teníamos la misma esperanza. Ver cómo se apagaba es algo muy, muy difícil. La verdad, fue un proceso bastante largo. Cuando ayer ya veníamos para acá y de repente ya no nos la pudimos traer. Yo quiero recordar algo que me dijo hace 3 semanas, que tenía muchas ganas de vivir. Toda la familia de la diva estuvo con ella en su último aliento. En el hospital permanecieron por un par de días Silvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Luis Enrique, Stephanie Salas llegó del aeropuerto directo a despedirse de su abuela. A Camila Valero, su bisnieta, también pudimos verla salir. Enrique Guzmán también fue a despedirla. Se esperaba la llegada de Michelle Salas, que desafortunadamente no alcanzó a llegar. Muchas flores y público se ha dado cita en esta funeraria para despedir a la última diva del cine mexicano, Silvia Pinal. Lili, Raúl, también les comento que también ya están aquí dentro de esta funeraria del sur de la Ciudad de México los 3 hijos de Silvia Pinal. Llegaron hace momentos Luis Enrique, Alejandra Guzmán, Silvia Pasquel. Ninguno de los 3 dio declaraciones por el momento. Venían cada uno en autos separados. También les cuento que la presidenta de este país esta mañana en su conferencia de prensa hizo un breve homenaje a Silvia Pinal y también escribió en sus redes sociales que el talento cinematográfico y teatral de Silvia es parte de la memoria cultural de México, que generaciones crecimos admirándola. Envió sus condolencias. También Paloma Cuevas, creemos muchos que en nombre de Luis Miguel puso un mensaje, le dijo: hasta siempre Silvia, tu legado será eterno, tu talento deja una huella indeleble en la cultura, te extrañaremos. También Frida Sofía, Lili, Raúl, anoche
entre lágrimas agradeció a su abuela esos momentos, dijo que había logrado despedirse de ella y susurrarle al oído que la amaba. Les cuento que nos acabamos de enterar que precisamente Silvia Pinal ayer logró que Alejandra Guzmán y Frida se reconciliaran. Esto obviamente lo habíamos venido esperando desde hace mucho tiempo y bueno, son algunas de las reacciones que han sucedido. Lili, Raúl, no sé si tienen alguna pregunta. Lo que quiero saber es, siendo ella la bisabuela de la hija de Luis Miguel, y que Luis Miguel, ella quería que le cantara en su funeral, ¿se sabe algo, Elizabeth, de si Luis Miguel está en México o si esto pudiera ser posible? Mira, Raúl, probablemente Luis Miguel pudiera acercarse porque de hecho este fin de semana tiene un concierto, tiene 2 fechas en un concierto importante aquí en la Ciudad de México, es decir, él se va a encontrar en esta ciudad, entonces esperemos que recuerde el cariño que Silvia Pinal le tenía porque siempre se expresó maravillosamente de él, lo quería muchísimo. Y estas palabras que hemos recordado de Silvia cuando dijo que cuando ella se fuera efectivamente quería que Luis Miguel le cantara, pues ojalá que se le cumpla ese deseo. No tenemos confirmado nada, pero estaremos pendientes. Y yo Ahora, creo cuando que se esto habla de pudiera este ser una evento, realidad. Raúl, Creo ¿tú que pudiera crees ser que una pasa? realidad. Sí, porque, oye, Luis Miguel se lleva después de muchos años bien con su hija. Sí, pero Luis Miguel nunca ha sido como... No, yo de lo hacer estas entiendo, pero cosas, esto es algo especial. Sería algo muy, pero que muy especial. Esto es algo especial. Cuando hablamos de este evento, Elizabeth, se trata de la despedida que ella misma pidió en vida que se le hiciera en Bellas Artes. Y sería este sábado. ¿Eso está reconfirmado? Ya, Lili, eso ya está confirmado, pero hay que recordar también que Silvia Pinal fue una mujer que tuvo la fortuna de ser homenajeada en muchas ocasiones en vida. Incluso el mismo Palacio de Bellas Artes le hizo un homenaje hace algunos años, la homenajearon en muchas obras de teatro, la homenajearon incluso los periodistas. Hace un par de años hicieron una fiesta, le entregaron una medalla, la medalla Silvia Pinal. Fue una mujer que también sus hijas buscaron este tipo de reconocimientos porque a doña Silvia, así como era trabajadora, también era muy fiestera y le encantaba salir, divertirse, estar con su público, y sus hijas eso era lo que buscaban siempre, que ella se mantuviera vigente, que estuviera alegre, que estuviera contenta y no encerrarla en su casa para que a veces pensamos que una persona ya de esta edad en su casa pues se pone triste. Ellas buscaron todo lo contrario y afortunadamente encontraron el apoyo y fue muy homenajeada Silvia Pinal en vida, pero sí, el sábado está confirmado, Lili. ¿Qué está pasando detrás de ti? Sí, La gente porque está veo corriendo, mucho pero imagino atrás. que están corriendo cada vez que llega alguien. Justamente eso les iba a decir. En este momento va a salir al parecer Silvia Pasquel a conversar con la prensa. Voy a tratar de acercarme. Todavía ella no está ahí. Lo que están haciendo es organizarnos porque somos muchísimos, pero ella es la que aparentemente va a salir a dar unas declaraciones, Raúl. Ok, Elizabeth, regresamos contigo inmediatamente que comiencen esas declaraciones. Gracias por toda esa información. Obviamente, Raúl, hay muchísimo que hablar todavía de Silvia Pinal y sobre todo de su trayectoria, señores. Esa trayectoria de Silvia Pinal que es única e impecable, que hizo de todo y además, pues, todo lo hizo bien.